Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo un poco especial, diferente a los que suelo hacer habitualmente, porque hoy vamos a jugar al nuevo Assassin's Creed Shadows, que sale a la venta, si estás viendo el vídeo cuando lo he colgado, sale a la venta pasado mañana, pero yo he tenido la gran suerte de poderlo jugar desde hace unos 10 días. Vamos allá. Antes de empezar con el tema, tengo que dar las gracias. Primero, dar las gracias a la gente de Drycast, un podcast de videojuegos que es a través de quienes he podido contactar con Ubisoft y también pues a Ubisoft Spain por haberme cedido este juego unos días antes. Ya he hablado anteriormente en otros vídeos sobre temas relacionados con este del que vamos a hablar hoy, porque por un lado, iré por aquí dejando los enlaces. Por un lado, primero hice un vídeo explicando la figura histórica de Yasuke, mucho antes de que se anunciase este juego. Y por otro, hice también un vídeo cuando hubo toda la polémica después del primer tráiler. Pues eso, si te interesan, por aquí los tienes. ¿De qué me vais a oír hablar a mí mientras me veis jugando al Assassin's Creed Shadows? Pues básicamente de lo que creo que yo puedo aportar. No creo que a nadie le importe pues si yo pienso que los gráficos son mejores o son peores, o la jugabilidad, o si 60 FPS, o este tipo de cosas. No, yo soy historiador, soy doctor en historia japonesa, así que lo que creo que puedo aportar de interesante es explicar un poco el contexto histórico. Lo que vamos a ver hoy son más o menos, pues no sé, los 15 primeros minutos de juego, que es como una introducción, y aquí aparecen, por ejemplo, un montón de personajes. Pues bien, yo os voy a explicar quiénes son estos personajes, iré parando para hacerlo, y os voy a explicar un poco qué hay de cierto y qué no en lo que vamos viendo, qué es lo que encaja con las fuentes documentales que tenemos de la época y qué es lo que no. Y lo que no, pues no pasa nada, porque esto es un videojuego, no es un libro de historia, ellos han tomado las licencias que han considerado necesarias y lo veo perfecto, pero bueno, yo os lo iré comentando. Y después de este primer vídeo, pues cuando luego ya todos tengáis ya el juego, ya lo estáis jugando, pues seguiré haciendo vídeos seguramente ampliando, pues esto, aspectos históricos de lo que vayamos viendo, ya iré viendo un poco la periodicidad y cómo lo planteo, también dependerá mucho del interés que yo vea que ha suscitado este primer vídeo, pero bueno, en principio esto podría ser una serie. Pero venga, no me enrollo más y vamos al tema. Assassin's Creed Shadows. Los recuerdos surgen por fragmentos. Revives un rompecabezas. Pues ya estamos aquí y emociones. bueno, yo os tengo que confesar que toda esta parte de los Assassin's Creed que tiene que ver con... Dejadme que pare un momento. Complaciente. Luego están los que he reconstruido. No me deja parar. Los que estoy a punto de mostrarte. Bueno, toda esta parte que tiene que ver un poco con el Animus, con el tema del ADN y también un poco las luchas entre templarios y asesinos y tal, pues la verdad es que quizá como no he jugado a toda la saga y sobre todo no he jugado a los primeros, porque los que he jugado yo son un poco estos de la América colonial, pues la verdad es que no me entero demasiado del tema y tampoco me interesa mucho. Entonces cada vez que me saca de la historia para explicarme ese tipo de cosas, pues la verdad es que es como, vale, sí. Venga, vamos al tema. 8 de marzo de 1581 en Kioto. Vale, dejadme que haga una pausa. Pues eso, que la parte esa del Animus pues no la controlo mucho y siempre que me saca de la historia en la que yo esté, en la América colonial o donde sea, para empezarme a contar esas cosas, la verdad es que no... Siempre estoy un poco en plan de, vale, sí, déjame que quiero volver. Vale, pues nada, pues vamos a empezar ya con la historia. Vemos que nos lo está contando Yasuke o Yasuke. La forma correcta es Yasuke, pero yo también estoy acostumbrado a decirlo mal, entre comillas, Yasuke, así que lo diré de las dos maneras. Nos lo cuenta él. Estamos en marzo del 81. Él ya lleva un par de años en Japón, él llegó en el 79. Pero ese es el momento en el que, acompañando a Alessandro Balignano, que es un poco su jefe, ¿no? Es el visitador de la orden jesuita, es decir... El visitador para Asia, en toda la Asia portuguesa, es la máxima autoridad de los jesuitas. Pues él había llegado en el 79, iban los dos juntos, dijésemos, ya es que formaba parte un poco pues, del séquito, como un esclavo, un sirviente. Y aquí es cuando tienen una reunión con Oda Nobunaga, que en este momento es el daimyo, el señor samurái más importante de todo Japón. Tenían una reunión con él. Y la llegada de Yasuke a Kioto pues fue toda una revolución, podríamos decir, porque la gente en la capital, en Kioto, no había visto nunca un africano. En Kyushu, sobre todo en la zona de Nagasaki, estaban bastante acostumbrados porque ya hacía casi 40 años que estaban por ahí los portugueses y llevaban esclavos y demás, pero en Kioto fue la primera vez y eso llegó a oídos de Nobunaga y Nobunaga quiso que se lo trajeran a la reunión. De hecho, quiso que se lo trajeran un par o tres de días antes de la reunión que tenía ya concertada con la audiencia que le había concedido a Balignano.
Así que bueno, estamos en ese momento, por poner un poquito de contexto. Reanudo. Nos han puesto los cerezos, claro, estábamos en marzo, bueno, pues sí, encaja. Cerezos más para abril. Hoy en día con el cambio climático llega antes, pero bueno. Pero nos han puesto el Japón típico que nos esperamos. Ya vemos a Yasuke por ahí, están trayendo una caja. Que no sé qué es esa caja. Ya pone ahí Nobunaga. A ver, y vemos ahí a dos jesuitas. Uno con birrete, otro sin birrete. ¡Hombre! Hombre, la silla. Esto lo tenemos documentado. Eso está en las crónicas, tanto japonesas como de los propios jesuitas. Esto fue un regalo que llevaron los jesuitas para Oda Nobunaga. Y era así, era una silla, ya la veis, así muy ornamentada, casi parece un trono, que le regalaron. Y sabemos que después Nobunaga pues, le debió gustar esta silla porque durante el siguiente año, porque Nobunaga murió en el 82, durante el siguiente año, después de que se la regalaran, la utilizó en algunas audiencias, en algunas ceremonias, pues un poco, ¿no? Para fardar de mira qué pedazo de silla tengo. Así que bueno, hace gracia que la saquen aquí. Y ya es que está ahí mirando las flores. Diogo. Aquí le han puesto de nombre Diogo. Sí que es verdad, el tema del nombre no queda nada claro, ¿eh? Sí que es verdad que se cree que lo de Yasuke se le puso después de empezar a estar a las órdenes de Nobunaga, pero no sabemos nada del nombre que tenía antes. Lógicamente tampoco su nombre de nacimiento no sería Diogo, que es un nombre portugués. Aquí supongo que nos lo ponen como que Diogo es el nombre que le han dado los jesuitas, pero la verdad es que no conozco ninguna referencia al tema. Pues bueno, Diogo. No sabemos cómo se llamaría antes de llamarse Diogo, pero sabemos que después se llamará Yasuke. Hombre, Luis Freud. Perdonad, en este primer rato es que voy a tener que parar más a menudo. Luis Freud es uno de los jesuitas de la misión jesuita en Japón y es de los más famosos porque sobre todo es el principal cronista durante los años que él estuvo allí. Lo dejaba todo escrito de una manera casi etnográfica. De hecho, mi tesis doctoral, la mitad prácticamente de la documentación jesuita que utilizo son escritos de Freud. Él hablaba japonés, ya llevaba aquí bastantes años para este momento. Pues el otro entonces será Baliñano, será el visitador, el otro que hemos visto que no lleva birrete, que lleva el pelo un poco largo, pues este será Baliñano, que es un poco pues eso, el jefe. Y él sí que no hablaba japonés, porque aquí era la primera vez que visitaba Japón. Llevaba ahí 2 años, pero no sabemos que... Algo aprendería, pero no sabemos que tuviera dominio de la lengua. Siempre llevaba algún otro jesuita que le hacía de intérprete, en este caso Freud. Por aquí le vienen unos samuráis. Qué bucólico todo con los pétalos. Sí, además, será Baliñano seguramente porque era prácticamente igual de alto que Yasuke. Sabemos por las crónicas que Yasuke hacía 1,80 m largo. Y sabemos también que Baliñano era muy alto. Era delgado y era muy alto para la época. Tengamos en cuenta que en este momento la estatura media en Japón era de 1,5 m. Con lo cual, solo que aunque hiciera 1,80 m ya llamaba la atención. ¡Hombre! Disculpad, que pare tanto. Este es Akechi Mitsuhide. Akechi Mitsuhide era uno de los principales generales de confianza de Oda Nobunaga y, esto no es spoiler porque es historia, sería el causante de que un año después, 1582, en el incidente Honnoji, Oda Nobunaga muriese. Akechi Mitsuhide es conocido como el gran traidor de la historia japonesa. Para los que hayáis visto la serie de Shogun, ya sea la clásica o la más moderna, es, dijésemos, el padre de Mariko. Aunque en Shogun cambian los nombres de los personajes, pero es el padre de Mariko, y recordemos que Mariko tiene todo ese trauma, ¿no?, de ser la hija del gran traidor y tal, pues es este. Seguimos.
Aquí Bariñano vemos que ha dicho algo en japonés. A ver, lo que ha dicho tampoco era... Pero seguramente nos lo pongan como que sí que habla japonés, para que no tenga que andar un intérprete todo el rato para hacerlo más ágil, dijésemos. Son cosas de estas de películas y demás que son comprensibles. Por cierto, hablando del tema del idioma, veo que aquí ya creo que puedo moverme. Se puede seleccionar en las opciones del juego, cuando seleccionas el tema de los idiomas, un modo, que es el que he puesto yo. Yo he puesto que los subtítulos estén en castellano, pero que las voces sean en el idioma en el que tengan que ser. Es decir, cuando se habla en japonés son en japonés y cuando se habla en portugués son en portugués. No sé si veremos algún idioma más aparte de esos dos. Así que bueno, pero como están los subtítulos en castellano debajo, pues sin problema. Y creo que aquí ya puedo moverme, ¿no? Ah, no, puedo mover la cámara, pero ya está. Claro, tengo que seguir a Akechi y ya está. Va solito. Y veo por lo que dicen como que a Diogo, en este caso, ya le ponen como un papel como de guardaespaldas, ¿no? Porque dicen como que ha mantenido la misión a salvo de bandidos y tal. No sabemos realmente a qué se dedicaba Yasuke cuando estaba en la misión jesuita. Pero vaya, supongo que aquí ya nos lo quieren poner un poco como guerrero para que sea más lógico que luego pues ande por ahí repartiendo galletas. Y me cuesta un poco seguir todo lo que veo en pantalla y al mismo tiempo quedarme un poco con los diálogos, pero bueno, será lo que se pueda. Yo supongo que esto lo acabaré de ver mejor en un segundo visionado. Y el sitio al que van es al Honnoji, que es un templo budista en Kioto, que es donde se alojaba normalmente Nobunaga cuando estaba en la capital. Porque él ni siquiera se preocupó por tener una residencia propia en Kioto. Él tenía la suya en Asuchi, que era su base, dijésemos, y ahí solo se alojaba en este templo. Cuando he dicho antes que murió en lo que se conoce como el incidente Honnoji, es porque murió dentro de este templo cuando Akechi Mitsuhide lo atacó con sus tropas. Y entonces Oda Nobunaga, que solo tenía unos 100 samuráis en ese momento, mientras que Akechi atacó con 13.000, pues cuando vieron que estaban perdidos le prendieron fuego al templo y se suicidaron. Así que es este mismo sitio. Vemos por ahí ya estandartes del clan Oda, esas banderas que vemos, la gente asombrada, ¿no?, de ver un africano. Esas banderas que veíamos blancas y amarillas son del clan Oda. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Este señor que vemos aquí ahora con ese casco tan vistoso de rayos de sol, este es Toyotomi Hideyoshi. Pues eso, el siguiente de los unificadores de Japón. Y me sorprendió tanto pues porque Hideyoshi para mí es muy importante, es la figura que más he estudiado. Mi tesis doctoral se llama Toyotomi Hideyoshi y Europa, que la tenéis también en formato libre, como Toyotomi Hideyoshi y los europeos. Entonces, lógicamente... Y nos lo han puesto para que sepamos que es Hideyoshi, o al menos aquellos que estén un poco familiarizados, nos lo han puesto con su casco más característico, que yo diría que este casco para el 81 aún no lo debía tener. No estoy seguro, pero yo diría que por lógica un poco aún no lo debía tener, pero bueno, como es el casco más famoso, pues nos lo han puesto para que sepamos que es Hideyoshi. Qué curioso. A ver si hace algo... No, parece que solo nos lo han puesto para que sepamos que está ahí. Está hablando con otro fulano y ya está. La señora Nene, bueno. Y Mori Ranmaru, A ver, personajes. Nene era la mujer de Toyotomi Hideyoshi. Sí, aquí ya llevaban casados bien 20 años. Y sería muy importante, sobre todo después, lógicamente, cuando Hideyoshi ya fuese el gobernante de todo Japón, pues ella ganaría mucha importancia, y también después de la muerte de Hideyoshi, después del 98. Pero no sé qué papel juega aquí en esta historia. Y el otro con el que está hablando... ¿Está hablando o lo han comentado por ahí? No me he fijado muy bien. Mori Ranmaru. Este era uno de los hombres de confianza de Oda Nobunaga. No tipo Hideyoshi o tipo Akechi, de ser un general, uno de sus generales, sino que Mori muchas veces se le llama paje. Era del séquito personal, un poco lo que pasaría después con Yasuke, que pasaría a ser un poco de su círculo, ¿no?, de la gente que va con él. Yasuke luego fue como un guardaespaldas y Mori Ranmaru era como su ayudante, podríamos decir un poco, ¿no? Era bastante más joven que Nobunaga y de hecho siempre se le pone como ejemplo de la lealtad a Nobunaga, ¿no?
Y incluso siempre se ha hablado un poco de que quizá pudieran tener algún tipo de relación de tipo sentimental o de tipo sexual. Esto era muy... Sé que a mucha gente le choca, ¿no? Porque tenemos a los samuráis como ejemplo de, ¿no? de super machote, viril y demás. Pero era muy habitual en la época, no tanto a nivel de pareja, a nivel sentimental, ¿no? Pero sí a nivel sexual era muy, muy habitual que los grandes señores samuráis o los samuráis en general tuvieran relaciones con otros hombres. Pues bien, Moriran Maru era eso, como el ayudante fiel, dijésemos, de Nobunaga. Seguimos. Alguien llega. Bueno, por la reacción de la gente, llega el propio Nobunaga. Mira, le han puesto... Espera. Le han puesto una armadura, y sabemos que tenía alguna así, le han puesto una armadura mixta. Una armadura que es mezcla de la típica armadura de samurái, ¿no? Con tiras, dijésemos, ya sea de metal o de cuero endurecido, lacado y demás. Pero esta es mixta. Si vemos el peto y esta parte que le protege un poco pues el cuello y un poco los hombros, ¿no? Los trapecios, metálica, esta es una armadura típica europea de la época. Diría que incluso el casco, el kabuto, sí, por lo que veo, es también mixto. Es decir, las sombreras que estamos viendo, pues eso es tradicional samurái de la época, pero la pechera y un poco esto del cuello es europeo, y el casco, el kabuto, pasa un poco lo mismo. Le vemos pues los adornos y esta parte que protege por detrás un poco la nuca, con la visera y demás por delante, que es típica samurái, pero la parte de arriba, ¿no? Lo que es la parte, además ya la veis aquí un poco como abombada, como amelonada, ¿no? Apepinada, esto es un casco de armadura europeo. Y sí, sabemos que Nobunaga tenía... A él le gustaba un poco todo lo que era así nuevo y extranjero y demás. Por eso también le gustó la silla, y por eso le gustó también Yasuke, porque era algo nuevo y original. Vamos a ver qué se cuenta Nobunaga. ¿Qué lleva detrás? ¿Jabalí? Sí. Se lo descargan. Es como el amo absoluto de... No de todo Japón, pero de un tercio aproximadamente. Está hablando con Nene, con la mujer de Hideyoshi. El de al lado debía ser Moriran Maru, el que se ha quedado en pie, haciendo la reverencia, pero en pie. Vale, y se va para adentro. Sí, ese es el señor Oda Nobunaga. Vão chamar-nos para falar com o Lord Nobunaga em breve. Eu falo com ele. Visto que... Esta es la audiencia que tuvo Baliñano con Nobunaga, pero la parte en la que está Yasuke y demás, y lo que veremos, que supongo que seguirán un poco la crónica, aunque hay una parte que dudo que la hayan incluido, una parte interesante, pero dudo que la hayan incluido. Bueno, luego os explico por qué. Pero han fusionado el día en el que fue Baliñano y el día en el que 2 o 3 días antes fue Yasuke, porque Nobunaga quería ver a esa persona de color negro. Pero bueno, supongo que es para hacerlo más ágil. Como digo siempre, esto es un videojuego, no es un libro de historia, no pasa nada. Vale, que Chimitsuhide les dice que adelante. Ahí Baliñano en principio no quiere que entre Yasuke. Pero Nobunaga sí que quiere, es que realmente estaba más interesado en Yasuke que... ¿Ves? Aquí lo ponen de espadachín. Sí que hablaba algo de japonés. De hecho hablaba japonés más que Baliñano, que lo vemos aquí hablando perfectamente. devia ter deixado no porto ou flutuar no mar que encontramos. Deus ajudar-nos-á nesta situação, Padre Valiano. Bueno, pues vamos Vemos a Oda Nobunaga un poquito más alto que los demás, porque para algo es el jefe.
bonita cicatriz lleva Akechi. Correcto, la reunión era básicamente para eso. Sí, a Baliñano lo han puesto con lo que habla perfectamente. Ah, mira, aquí le dan la silla. Aquí ha pasado bastante de la silla. Yo creo que está más interesado en Yasuke, pero ya os digo que le gustó. O por lo menos la utilizó mucho. Ya están aquí. Bueno, de hecho llevaban ya más de 3 décadas. Claro, todo esto llevaría... Uy. Todo esto de la misión jesuita, pues no voy a entrar tampoco ahora a explicaros todo el tema, porque sería larguísimo, ¿no? Pero bueno. Ya es que se ha quedado con todos los movimientos. Y Nobunaga se ha quedado con que Yasuke se ha quedado con todos los movimientos. Esto es cierto. Primero que la gente en Kioto alucinó, ¿no? Ya lo he dicho antes. Y luego lo de hacer muchas preguntas. Nobunaga en sus reuniones con los europeos, sobre todo con los jesuitas, les preguntaba sobre 1000 cosas, ¿no? De instrumentos musicales, de relojes, de mapas. Es como que le llamaba mucho la atención todo lo que fuera así nuevo y extranjero y exótico. Ah, mira, aquí puedo... Esto se puede seleccionar también en los menús si quieres que la parte de diálogos vaya sola, es decir, pues que siga el guión que esté previsto, o si tú eliges. No sé hasta qué punto la elección que tú haces afecta a lo que pasa después. Quizá pues hay un trozo de cinemática, ¿no? de la escena que es diferente, o no lo sé. Pero me ha parecido más interesante pues poder elegir yo. En este caso, pues creo que es mejor no decir nada, ¿no? Diogo. ¿Ves? Así lo llamamos. Claro, lógicamente no se puede llamar Diogo si era de Mozambique. Uy, 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 ¿qué pasa? Uy, 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 ojo, ojo. ¿No lo veis como muy cabezón a Yasuke? Luego con la armadura quizás no se verá tanto, pero yo así, vestido de civil, dijésemos, le veo un melón considerable. Todo el mundo fuera menos Yasuke. Luis Roy se quedaba ahí un poco como... ¿Qué pasa? No me digas que vamos a tener ya aquí una escena de combate o algo. De momento está muy chulo, pero a nivel juego ya veis que lo único que he hecho ha sido mover la cámara un poco y responder una pregunta. No se la dais con queso a Nobunaga. Ah, mira, solo cumplía órdenes de Baliñano, aún estoy aprendiendo. Bueno, la de arriba me parece un poco acusíca, ¿no? Me parece un poco de... No es culpa mía, ha sido el otro. La de abajo me parece como más humilde, yo creo que pega un poco más. Me gustaría saber qué pasa cuando eliges la otra, pero bueno, ya lo probaré. Otro día empezaré de cero y elegiré al contrario. Joder, mero estudiante, pues lo habla muy bien, ¿eh? No, Luis Freud lo hablaba mucho más. Pero bueno, esto es normal en las películas y tal, siempre los idiomas se aprenden con mucha facilidad. Bueno, esto es cierto. Para esta época, Nobunaga ya se había reunido más de una vez con Freud. En cambio, era su primera vez con Baliñano.
Vale, bueno, parece que no hay mal rollo. Vuelven a entrar los jesuitas. Mira, la reunión ha salido bien para... Y es así, lo que pasó, o sea, sí que les dio permiso. Y sí, correcto, también. También en la reunión, en la primera, dijésemos, es cuando Nobunaga quiso quedarse con Yasuke, y los jesuitas, lógicamente, como lo principal que querían era tener buenas relaciones con Nobunaga, por motivos obvios, pues bueno, pues se lo regalaron, entre comillas. Ya digo, aquí han fusionado un poco las dos. Hombre, no os valdrá más que para llevarlo a las sandalias. Eso no creo que sea casual, porque uno de los primeros trabajos que desarrolló Toyotomi Hideyoshi, al que hemos visto antes, cuando entró al servicio del clan Oda, siendo prácticamente un niño, y entró haciendo los trabajos, pues eso, entró desde abajo. El más famoso de los trabajos que hizo fue el de ser portador de sandalias de Oda Nobunaga, con lo cual no creo que hayan metido esto aquí, la gente del juego lo hayan metido casual. Bueno, mira, los siervos se convierten en señores bajo mi mando, o algo así ponía, ¿no? Sí, realmente es una referencia a Toyotomi Hideyoshi. Veo potencial. Se está poniendo muy épico aquí Nobunaga. Bueno, aprovecho que nos sacan de la historia. Son estas cosas que decía antes, ¿no? Que yo estoy ahí metido en el tema y entonces me sacan aquí a esta cosa tecnológica del Animus y tal, y me corta un poco el rollo. Pero ya digo, no es culpa del juego. La saga va de esto. Soy yo el que, como ha ido picoteando un juego aquí, un juego allá, pues no lo acabo de pillar. Pero bueno, este es el momento en el que se lo queda y en el que dice que va a ser un gran samurái y bla, bla, bla. Este es el momento que ha generado polémica, ¿no? A ver, la polémica no la ha generado este momento, la ha generado, bueno, pues que mucha gente no quiere que el personaje principal sea negro, y ya está, un motivo puramente racista. Pero es el momento al que muchos se han agarrado, porque, claro, decir públicamente en abierto no me gusta este videojuego porque de protagonista han puesto un negro, pues lógicamente te hace quedar muy mal, está feo, y entonces mucha gente se ha agarrado al tema histórico y en concreto a esto, a decir que Yasuke sí pasó a trabajar para Nobunaga, pero no en calidad de samurái, sino como, pues eso, como un sirviente o como un guardaespaldas o como un vasallo. Es que he leído mil cosas. No. Cuando pasó a trabajar para Nobunaga, Nobunaga le dio, y aquí pues no sé si lo vamos a ver, no parece que vaya a ser así, pasó a trabajar para él en calidad de guardaespaldas, como formando parte de su séquito personal, igual que Mori Ranmaru, que hemos visto, y nadie discute que Mori Ranmaru fuera un samurái, y le dio 3 cosas que son imprescindibles en este momento para considerar que era samurái. Le dio un sueldo, un estipendio, le dio alojamiento, le dio una casa, dijésemos, y le dio armas. Eso en 1581 equivale a ser samurái. Mucha gente ha estado diciendo que Yasuke no era de familia samurái, que su padre no era samurái, que no tenía apellido, etcétera, etcétera. Todos esos elementos en 1581 aún no estaban sobre la mesa. Toyotomi Hideyoshi, al que hemos visto antes, él fue el quien unos 10 años después, 1590, 1591, estableció esas normas. Pero en este momento, en el 81, lo que hacía falta para ser considerado samurái era esto que hemos dicho: estipendio, casa y armamento. Y ya está, no hay más. Con lo cual, Yasuke era samurái. A partir de ahí, lógicamente, se ha aficionado todo y por lo que se veía en el tráiler, pues lo veremos participando en batallas y demás. Esa parte ya es inventada, pero que nadie discuta que era samurái porque sí que lo era.
Por otro lado, antes os decía que había una parte de esta reunión famosa que seguramente no veríamos, y así ha sido, y es porque en esta reunión, y eso está documentado, sabemos que Nobunaga, como no acababa de creerse que pudiera existir una persona de ese color, pues había hecho que tuvieran allí preparados una serie de jabones y aceites y ungüentos, y entonces unas sirvientes desvistieron a Yasuke y le estuvieron ahí frotando, pues con esponja y jabón y demás, frotando fuerte para ver si el color se iba, ¿no? Porque Nobunaga pensaba, aquí me están dando gato por liebre, ¿no? Y me han pintado a un fulano y me están diciendo que es de ese color. Entonces, esa parte no se ha incluido. Es comprensible, ¿no? En el 2025 pues esa escena puede resultar ofensiva o puede resultar de mal gusto, pero realmente sucedió. Claro, lógicamente en esa época las cosas eran distintas, y entonces pues bueno, es curioso que tenemos muy poca documentación acerca de Yasuke en general, y de la que tenemos pues han tenido que prescindir de una buena parte, porque ya os digo que hay muy poquito documentado, y eso del tema del jabón y la descripción que hacen de él diciendo que es fuerte como un toro, etcétera, pues esa parte se la han saltado. Pues nada, de momento lo dejamos aquí, acabado esta introducción, lo que continúa está muy chulo, pero ya lo iremos viendo, y espero que os haya parecido interesante. Si es así, pues bueno, lo que comento siempre un poco, pues que le deis a like, que os suscribáis al canal si es que aún no lo habéis hecho, que compartáis este vídeo con otra gente que penséis que le puede interesar, etcétera, etcétera. Ya sabéis, toda esta turra de siempre de YouTube. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sea de esta posible serie de Assassin's Creed Shadows o de cualquiera de los otros vídeos que voy publicando. Hasta entonces, cuidaos mucho, que vaya bien.